Y ahora sí voy a compartir pantalla. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al seminario WISE 4 y la teoría de Cattell, Horn y Carroll. ¿Son suficientes cuatro índices principales para evaluar la adultez? Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, para estar al tanto de los próximos seminarios. A continuación, les presentamos la agenda de hoy. Luego de esta bienvenida, entraremos en la presentación principal del seminario. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para responder algunas de sus preguntas. Tras el bloque de preguntas, finalizaremos la charla realizando un sorteo. El premio será una beca totalmente gratuita para el certificado, para la certificación de la escala Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición WISE 4, que será impartida los días 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de enero. El requisito para poder optar esta beca es que sean psicólogos o estudiantes de último año de psicología. Además, es importante haber participado en toda la sesión de hoy. Recuerden mantener sus nombres reales visibles en Zoom durante el sorteo. Finalmente, después del sorteo, compartiremos un link y un código QR a través del chat. Este enlace les permitirá generar su certificado de asistencia al seminario. Solo tienen que ingresar al link, llenar sus datos personales y el certificado se enviará automáticamente a su correo. Uy, gracias. Antes de continuar, vamos a compartir algunas informaciones generales. Durante la sesión mantendremos los micrófonos silenciados. Sin embargo, en el bloque de preguntas, si desean intervenir, por favor levanten la mano utilizando el icono de reacciones y luego seleccionen levantar la mano. Así podremos activar su micrófono para que participen. El chat estará moderado y abierto para su uso. Pueden utilizarlo para hacer preguntas o comentarios, pero tengan en cuenta que en ciertos momentos lo cerraremos para facilitar un proceso más fluido y ordenado en la sesión. Les recordamos que tenemos un canal de ayuda para cualquier duda que puedan tener. Por favor, no duden en contactarnos a través de sac@dipa.cl. Esperamos que este seminario sea muy beneficioso. El docente que impartirá la presente sesión es Germán Thomas Herenfeld, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neuropsicología infantil. Actualmente es candidato al grado de magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá. Es diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y diplomado en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Realizó su práctica profesional en el Servicio de Evaluación Neuropsicológica CEN de la Red Salud UC. También fue asistente de proyecto, evaluador, corrector y digitador en el proyecto de estandarización de WISC 5 Chile en CDT UC y cuenta con la certificación en nivel básico, intermedio y avanzado de WISC 5. Actualmente se desempeña como neuropsicólogo pediátrico y con experiencia en rehabilitación en secuelas cognitivas en oncología infantil y trastornos del neurodesarrollo. Cuenta con certificación en instrumentos de evaluación tales como la escala Wechsler de inteligencia para adultos, cuarta edición WISE 4, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa ABAS 2 y otras pruebas neuropsicológicas para fines de investigación. Está siendo entrenado en la aplicación de WISP 5 versión canadiense en francés. En el área académica cuenta con experiencia como expositor en ponencias de neuropsicología en Chile, México y Canadá, también como investigador de secuelas cognitivas en cáncer pediátrico. Actualmente su proyecto de investigación de magíster consiste en la identificación de instrumentos en español para la evaluación de la calidad de vida en cáncer pediátrico avanzado. Le damos el paso a Germán para que inicie su presentación. Ya, profesor, puede continuar. Muchas gracias, Paulina. Hola a todos, buenas tardes. Siempre es un agrado para mí poder tener un espacio de difusión para poder compartir un poco de conocimiento y algunos aprendizajes que también yo mismo como
psicólogo, ¿cierto? Como investigador he podido realizar. Gracias a todos por su preferencia el día de hoy. Espero que puedan sentir y puedan apreciar la utilidad que tiene el poder discutir quizás estas temáticas que a lo mejor no están tan ligadas con lo que vemos diariamente, ¿cierto? No todos los días reflexionamos sobre las propiedades psicométricas y las teorías de las escalas de inteligencia, pero sí es importante poder profundizar de alguna manera la mirada, sobre todo cuando uno trabaja con estos instrumentos todos los días. Así que espero que este seminario pueda introducir, ¿cierto?, algunas luces sobre el debate. También ahí aprovecho de saludar a todos los colegas que están desde Chile y también algunos de México presente. Para mí es un honor que nos prefieran. Y voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Este seminario, cuando me lo propusieron, yo, bueno, me propusieron hacer un otro seminario para Vice y para mí este era un tema pendiente que yo quería profundizar desde hacía mucho tiempo, sobre todo la relación de Vice 4 con la teoría Cattell-Horn-Carroll y la particularidad que existe entre la diferencia de las escalas de cuarta y quinta generación de Wechsler, que son la idea de los índices y la cantidad de factores que incluye. Entonces, en ese sentido, yo lo titulé Vice 4 y teoría Cattell-Horn-Carroll. ¿Son suficientes cuatro índices principales para evaluar la adultez? Y me propuse como dos objetivos. Primero, poder relacionar los resultados o más bien la estructura de Vice 4 con la teoría Cattell-Horn-Carroll y también mostrar cuáles serían quizás las diferencias o la utilidad de plantear un modelo de cuatro o de cinco factores para poder interpretar los resultados de Vice 4, ya sean adolescentes, adultos o personas mayores. ¿Sí? Me gustaría, bueno, comentarles que Vice 4, ¿cierto? Es una escala Wechsler que es ampliamente utilizada en todo el mundo, ¿cierto? Las escalas Wechsler en particular tienen gran cobertura, son de las más utilizadas a nivel internacional. Pueden ver que hay versiones tanto en italiano, en japonés, en español, en inglés, etcétera, etcétera. Y sobre nuestra realidad, ¿cierto? La hispanoamericana, ¿cierto? Vice 4 tiene baremos, ¿cierto? Y una validación al español para Estados Unidos, México, Colombia, Chile y también España. Por ende, también podríamos decir que es un instrumento que está bastante presente dentro de lo internacional. ¿Sí? Ustedes saben, ¿cierto? Vice 4 como escala Wechsler, ¿cierto? Constituye, ¿cierto? De por sí un instrumento bastante complejo con muchos materiales, con varios cuadernillos de estímulo, ¿cierto? Con cuadernillos de respuesta. Y podríamos también relacionar que la prueba está compuesta por cuatro índices principales, además de el CI total, que sería el test de coeficiente intelectual total. Y podemos ver que de las 15 subpruebas, ¿cierto? Hay 10 subpruebas centrales que componen cada uno de los índices y 5 subpruebas suplementarias, ¿ya? Vamos a ver que de esta estructura, ¿cierto? Se deriva que la sumatoria de las 10 subpruebas centrales arroja el CI total, el CI de inteligencia a escala completa, ¿cierto? Y con 3 subpruebas de comprensión verbal se puede obtener el índice de comprensión verbal, con 3 subpruebas de razonamiento perceptual, asimismo también, y 2 subpruebas para memoria de trabajo y velocidad de procesamiento respectivamente. También la cuarta generación de las escalas Wechsler ya se empieza a introducir cálculos de comparación de diferencias con los índices, ¿cierto? Como pueden ver, y también análisis de fortalezas y debilidades a nivel de subprueba. Los que están familiarizados con BIS 5 saben que la tendencia va a ser el incrementar este tipo de análisis. Ya podemos ver que en la quinta generación ya se incluyen no solamente comparaciones de diferencia entre índices, sino que también entre subpruebas y así también las fortalezas y debilidades a nivel de subprueba. ¿Sí? También incluye un análisis de procedimiento que
tiende a analizar algunos puntuaciones más de tipo cualitativo sobre el proceso de respuesta que también están disponibles para poder analizar. Como ustedes saben, ¿cierto? VICE 4 ya les comenté la estructura. Las cuatro subpruebas perdón, las cuatro índices principales, ¿cierto? Componen lo que es el CI total. Pero, como ya les comentaba también, en la quinta generación de las escalas Wechsler se introdujo un modelo de 5 factores, vale decir, 5 índices principales. El índice de razonamiento perceptual se dividió en 2 índices, el índice visoespacial, que tiene que ver más relación con tareas ligadas al procesamiento visual, a la manipulación de esquemas visuales, ¿cierto? Mientras que el razonamiento fluido trata de ser una medida de inteligencia fluida, vale decir, la capacidad de resolver problemas sin emplear contenido con conocimientos previos, ¿cierto? Y que lo hace de manera visual en las escalas Wechsler. ¿Cuál será entonces quizás la diferencia que hoy en día podemos observar tanto al utilizar VIS 5 como VICE 4? Ya pronto en México, ¿cierto? En enero va a salir VIS 5 estandarización mexicana y ustedes van a poder observar, ¿cierto? Las innovaciones que incluye VIS 5 en cuanto a la profundidad de los índices. Pero ya esto va a empezar a generar algunas discrepancias o incompatibilidades con las generaciones anteriores de las escalas Wechsler. Nosotros vemos que cuando hacemos reevaluaciones de, por ejemplo, un adolescente que de 16 ya pasa a 17 años, ya correspondería sí o sí ser evaluado con la escala de adulto. Vamos a ver que con VICE 4 la estructura, al ser distinta, no vamos a poder obtener quizás la misma tipo de comparación. Y esto va a empezar a generar un cuestionamiento sobre cómo podríamos interpretar de mejor forma los instrumentos. Bueno, por otro lado, yo les mencioné que hoy día vamos a hablar sobre la teoría Cattell-Horn-Carroll. Esta teoría, a grueso modo, trata de explicar la naturaleza de la inteligencia y trata de proponer un modelo jerárquico de varios niveles o estratos para poder entender la naturaleza de la inteligencia en sí. A lo largo de la historia, ¿cierto? Se propuso, bueno, cuando se empezaron a estudiar los test de inteligencia, Spearman encontró algo que se llama el factor G, que al hacer este análisis factorial de los resultados encontró que había una constante matemática que explicaba los resultados de las pruebas de inteligencia. Esto, sumado a otros descubrimientos sobre la inteligencia fluida cristalizada y otras conceptualizaciones en torno a las habilidades cognitivas, fue derivando a esto que es un conglomerado de teorías, que es la teoría Cattell-Horn-Carroll. Para tratar de resumirlo en breves palabras, ¿cierto? Esta teoría nos habla de que la inteligencia sería un fenómeno multifactorial y que también debiésemos analizar a multiescala. Nosotros no podemos reducir y decir si una persona es o no es inteligente, ¿cierto? Sin embargo, podemos quizá aproximarnos de manera general a tratar de evaluar sus habilidades de modo general. Por ende, habría un tercer estrato, que es este aquí, ¿cierto? El cual podríamos aproximar la inteligencia a raíz de un solo indicador, ¿ya? El CI total ha hecho un poco, él ha cumplido este rol de indicador de inteligencia a lo largo de la historia. Sin embargo, todos los que trabajamos con población, ya sea con dificultades del neurodesarrollo o con daño cerebral, sabemos que el CI no siempre refleja las habilidades o la potencialidad que tienen nuestros evaluados y también nos reflejan cómo se va a desenvolver en el día a día. Entonces podemos ver que una mirada general no siempre va a ser suficiente. Por ende, un segundo nivel de habilidades o de, digámoslo así, de naturaleza de la inteligencia sería el estrato 2, que serían las habilidades amplias. Cuando hablamos de habilidades amplias, hablamos de constructos más discretos y más específicos sobre capacidades o habilidades cognitivas generales.
Nosotros sabemos que no todos tienen la misma agudeza visual, no todos tienen la misma facilidad para el uso de las matemáticas o la comprensión de conceptos cuantitativos, ¿cierto? Así que en ese sentido podemos observar aquí más variabilidad. Cuando hablamos de habilidades amplias, hablamos ya de constructos que, si bien es cierto, no son directamente el CI total, sí están relacionados y sí correlacionan con la mirada general de la inteligencia. Y por último, un último nivel, y es el estrato uno, el más específico, el más concreto, sería el de habilidades específicas. Cuando yo trato de decir una persona tiene grandes habilidades visoespaciales o una persona tiene gran capacidad de razonamiento cuantitativo, ¿qué significa eso en la práctica? Los estudiosos, ¿cierto?, de la teoría Cattell-Horn-Carroll han sido capaces no solamente de describir estos grandes constructos sobre habilidades generales, sino también han podido aislar o definir tareas o habilidades en particular. Distinto es, por ejemplo, que yo hable de razonamiento matemático o quizás aprovechamiento matemático, a que simplemente hable de habilidades cuantitativas en general. O si, por ejemplo, yo quiero describir lo visoespacial, eh, es distinto a que yo diga las habilidades visoespaciales a especificar la capacidad de visualización, memoria visual, flexibilidad de cierre, etcétera, etcétera, que son constructos ya mucho más específicos. Entonces, esta teoría nos permite poder categorizar y describir de manera más operacionalista y más concreta las habilidades cognitivas. Em, Ustedes van a ver que esta es una de las teorías que está más respaldada por la evidencia, está basada en la evidencia y se ha estudiado mucho para poder comprender los marcos teóricos de la evaluación de los test de inteligencia. ¿Ya? La última revisión de la teoría Cattell-Horn-Carroll se hizo en 2018 y ellos ya han identificado 17 habilidades amplias y más de 80 habilidades específicas. Algunas, como por ejemplo las habilidades visoespaciales, fíjense, tiene un montón de habilidades específicas, mientras que otras están recién quizás en descubrimiento, o por ejemplo las habilidades olfativas, la memoria olfativa solamente tiene una, ¿ya? Aquí me gustaría presentarle muy brevemente algunas de estas habilidades según este libro, ¿cierto?, de las mejores prácticas en neuropsicología escolar, para que pueda entender un poco a qué se refiere con estas habilidades amplias. El razonamiento fluido, ¿cierto?, es la inteligencia fluida o la capacidad de poder utilizar estos procesos deliberados o controlados para resolver problemas nuevos, problemas, como dice ahí, en terreno. ¿Sí? Entonces sería un poco esta habilidad de ser capaz de tomar la información o emplear los recursos cognitivos disponibles, ¿cierto?, para resolver un problema del cual no dependa tener información previa. Algunas personas han planteado, ¿cierto?, que el razonamiento fluido está íntimamente ligado con las funciones ejecutivas, también con la atención. Otra habilidad sería la comprensión-conocimiento, que sería la capacidad de poder comprender o retener conocimiento semántico, el cual es culturalmente valorado. Por ejemplo, en Chile es muy importante, y bueno, seguramente muchos chilenos podrían explicar muy bien cuál es la causa de los terremotos en nuestro país, porque es algo que vivimos habitualmente, ¿cierto? Y además es parte de nuestra cultura. Quizás en otros países la gente no está tan preocupada de los terremotos, pero sí está más preocupada de la nieve, o quizás está más preocupada de manejar los dialectos que le corresponden tanto a su pueblo como al país. Por ejemplo, los países arábicos, ¿cierto? El árabe, ¿cierto? Es un idioma gigante donde hay muchísimos dialectos y da la capacidad de que, da la curiosidad de que algunas personas pueden entender el dialecto del vecino, pero los vecinos no. Entonces ahí vemos que en su realidad son otros los contenidos culturalmente valorados y necesarios que se tienen que aprender. En este sentido, esta habilidad de poder retener y poder aprender contenidos nuevos, ¿cierto? Sería reflejado en este dominio.
Otro tema sería la capacidad de memoria de trabajo, disculpen, que en el fondo es una medida de la memoria operativa, ¿cierto? Como nosotros la hemos entendido a lo largo de los estudios de la neuropsicología. Procesamiento visual, la capacidad de poder manipular y emplear esquemas mentales, ¿cierto? Para resolver problemas, que sería un poco el ojo de la mente. Procesamiento auditivo, la capacidad de poder discriminar, recordar y razonar con sonidos, ¿cierto? Que podrían ser desde notas musicales hasta habla y la capacidad de decodificar un idioma. La fluidez de recuperación, el ritmo y la fluidez con que los individuos pueden reproducir o recuperar información que haya sido aprendida anteriormente. Em, Es curioso, ¿cierto? Muchas veces cuando a un chico no le va bien en la escuela, no sabemos bien cuál es el origen, ¿cierto? A nosotros nos llega simplemente la queja, Pepito no está yendo bien en el colegio, y a veces entender un poco que quizás la habilidad de retener la información versus la habilidad de recuperar la información ya guardada son diferentes. Y no necesariamente es un tema de que él no pueda aprender, sino de que demora más en recordarla o buscarla dentro de los contenidos. Ya, por ejemplo, también la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de controlar la atención, ¿cierto? Para hacer tareas repetitivas y sencillas, ¿sí? A eso se refiere con las habilidades amplias y a su vez cada una de estas habilidades amplias tiene tareas o habilidades específicas en particular. Cuando nosotros miramos la teoría Cattell-Horn-Carroll y la relacionamos con Bayes 4, podríamos observar que las pruebas de comprensión verbal, la gran parte de ellas mide el conocimiento, bueno, la gran parte de ellas implica la habilidad amplia de comprensión-conocimiento, la que está aquí, ¿cierto? Que es la evaluación de los contenidos culturalmente valorados, pero vemos que cada una de las subpruebas puede tener una habilidad específica diferente. Por ejemplo, en la prueba de analogías incluye un componente o, digámoslo así, una tarea específica, tanto de comprensión como de razonamiento fluido. Y por eso se diferencia de vocabulario que solamente es conocimiento del léxico, o sea, vale decir, del vocabulario. La prueba de información, ustedes sabrán, ¿cierto? Más que evaluar la capacidad de elaborar una respuesta, evalúa más bien el tema de si conoce o no cierto contenido. Por ejemplo, en el Vice 4 en Chile, la pregunta, ¿quién escribió? No recuerdo si dice, sí, ¿quién escribió Condorito? Es algo que solamente los chilenos que hayan leído Condorito quizá, o quizás si que Condorito se hizo famoso en otros países, podrían saber, ¿cierto? La respuesta a Pepo, ¿cierto? O quién escribió Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Una pregunta también de la prueba de información que no cualquier persona quizás podría decirlo de manera tan fácil. Ahí vemos que más bien la habilidad o la tarea en específico, ¿cierto? Es esta, de conocimientos generales. Y bueno, aquí vemos también comprensión que tiene otros componentes. Por eso es bueno saber y relacionar qué es lo que miden las subpruebas de Bayes 4 con el marco teórico que plantea la teoría Cattell-Horn-Carroll, porque nos permite saber en mejor medida qué es lo que mide cada una de las subpruebas. Por ejemplo, en las subpruebas de razonamiento perceptual, vemos que construcción con cubo y rompecabezas visuales, las dos evalúan tareas de razonamiento o procesamiento visual, pero matrices de razonamiento es una tarea de razonamiento fluido. Balanzas y figuras incompletas tienen elementos de razonamiento fluido también, ¿cierto? Balanzas, sobre todo razonamiento cuantitativo y razonamiento secuencial general. Pero esta prueba figuras incompletas, que es una prueba suplementaria, fíjense que evalúa otros aspectos. Estabilidad, flexibilidad de cierre, la capacidad de poder em, comprender en completitud, ¿cierto? La imagen. Muchas veces en los ítems de figuras incompletas, ¿cierto? Saber cuál es el elemento que falta en la foto tiene relación con esta prueba. Sin embargo, fíjense que no evalúa de la misma forma que construcción con cubos o rompecabezas visuales. Entonces, es bueno entender que por algo quizás las pruebas centrales son las que componen el índice y las otras pruebas son más de reemplazo. Las pruebas de memoria de trabajo
retención de dígitos, secuenciación de letras números, ambas son pruebas de memoria de trabajo. Pero aritmética, además de tener componente de memoria de trabajo, tiene un componente de razonamiento cuantitativo, porque son preguntas de aritmética que tratan de resolver problemas de estimación de cantidades. Entonces también vemos que no son exactamente las mismas. Claves, búsqueda de símbolos, cancelación tienen también ciertas particularidades. Si bien es cierto, todas evalúan velocidad de procesamiento. Velocidad de búsqueda perceptual son lo que evalúa claves y cancelación, ya que son tareas en las que el evaluado simplemente mira el objeto o mira el estímulo diana y verifica si está presente en la otra columna. Búsqueda de símbolos tiene que ver si alguno de los dos objetos está en el otro grupo. Cancelación también. Mientras que claves ya es una tarea un poco más específica, donde no solamente tiene que presentar la clave, sino que tiene que hacer una suerte de atención alternante, ¿cierto? Y tiene que mirar la clave, el número, dibujar la fila que le corresponde, ¿ya? Entonces, bueno, esto es con respecto a cómo la teoría Cattell-Horn-Carroll se relaciona con lo que mide Bayes 4. Pero, como ya les comenté, ¿cierto? El panorama de algunas subpruebas es bastante diverso. Hay algunas que están compuestas por, donde priman ciertas habilidades de la teoría, mientras que otras no. Y la gran pregunta a resolver, según este seminario, ¿cierto? Em, ¿Cómo es que finalmente aplicamos en un instrumento como Vice 4, ¿cierto? Que salió en 2008, ¿cierto? Ya bastante antiguo. ¿Cómo podríamos aplicar los nuevos conocimientos que la teoría Cattell-Horn-Carroll ha traído para la evaluación cognitiva? ¿Y de qué manera quizá esto podría influir los resultados de cómo analizamos las pruebas en adultos y personas mayores? Recordemos que ya Vice 5 salió, ¿cierto? Pronto va a estar disponible en varios países de Latinoamérica y ya cambió, ¿cierto? El modelo, ya adquirieron un modelo de 5 factores. ¿Qué pasa? ¿Por qué Vice 4 no lo tiene? ¿Y cuál sería quizás eventualmente el cambio que necesitaríamos hacer? Eso me gustaría responderlo con algunas evidencias y comentarios con este seminario. Primero, ¿cierto? Me gustaría comentarles que bueno, este artículo lo encontré bastante interesante. Habla sobre la ocurrencia o la cantidad de casos, ¿cierto? Según una pequeña muestra en Estados Unidos de cómo se debiese interpretar los resultados de Vice 4 en la adultez, si debiesen interpretarse con 4 o 5 factores. Para esto es importante que sepan que tanto Lichtenberger con Kaufman, dos de los autores del libro de Esencias de Vice 4, ¿cierto? Cómo interpretar Vice 4, ellos habían propuesto que se utilizase un modelo de 5 factores para poder interpretar Vice 4, porque así se integraba de mejor forma los hallazgos de la teoría Cattell-Horn-Carroll con el instrumento. Fíjense que ellos proponían, en un primer lugar, que la inteligencia cristalizada, o lo que ahora llamamos comprensión-conocimiento, lo evaluaran únicamente vocabulario e información, la memoria de trabajo, que en este caso sería la memoria a corto plazo según la codificación en aquel entonces, retención de dígitos y secuencias de letras número, razonamiento fluido, matrices de razonamiento y balanzas, procesamiento visoespacial, construcción con cubos y rompecabezas visuales, y velocidad de procesamiento, búsqueda de símbolos y claves. Sin embargo, ellos plantean, ¿cierto?, en la segunda versión, que gracias al trabajo de Nileskela, ¿cierto? Perdón, Nilexela y Kaufman, ellos pudieron ampliar este modelo de 5 factores, ya que había una limitación. Este modelo, ¿cierto?, solamente funcionaba para personas de 16 hasta 69 años, por el tema de que hay algunas pruebas, como por ejemplo balanzas y secuenciación de transnúmeros, que no están disponibles los baremos para personas de 70 años a 90, por, por decisión, ¿cierto?, de los autores de la prueba.
Entonces, gracias a esta investigación, ¿cierto? Se logró generar un nuevo modelo de 5 factores para interpretar BICE 4, en donde vemos que la inteligencia cristalizada sigue siendo medida por vocabulario e información. Ahora la memoria de trabajo sería medida más bien por dígitos inversos y secuenciados, la parte de dígitos inversos y secuenciados, razonamiento fluido, matrices de razonamiento y aritmética, em, lo visoespacial, construcción con cubo y rompecabezas visuales, y velocidad de procesamiento, búsqueda de símbolos y claves. Esto permite, ¿cierto? Y hace convivir dos grandes modelos, ¿cierto? De 5 factores que pueden estar todavía disponibles, pero este ahora sería uno más ajustado, ¿cierto? A toda la población, ya que permitiría a todos los usuarios de las evaluaciones poder interpretarlo con 5 factores. Ahora, ¿qué es importante, cierto? Volviendo al artículo inicial, em, los modelos de 4 o 5 factores, según Lichtenberg y Kaufman, debiesen ser elegidos en base a la dispersión de los resultados según las pruebas. Entonces, ellos plantean, ¿cierto?, de que un modelo de 4 factores sería más útil o sería más apropiado cuando se observa poca dispersión en las subpruebas que componen los índices. Particularmente ellos dicen que ya sea que en los índices, o sea, en las subpruebas de razonamiento perceptual en memoria de trabajo, si hay una dispersión entre las subpruebas menor a 4, se debiese interpretar con un modelo de 4 factores. Mientras que cuando hay diferencias entre las subpruebas que componen esos índices de 5 o más, ahí debiese primar un modelo de 5 factores. ¿Sí? Y bueno, ¿qué se encontró en esta investigación? Ellos encontraron, ¿cierto? Porque en base a la muestra que ellos tenían en su centro de evaluación neuropsicológica, encontraron que casi el 60% de las evaluaciones que ellos tenían fueron realizadas con un modelo de 4 factores, dadas las características, mientras que un 38% fue realizado con un modelo de 5 factores. La pregunta ahí sería por qué o en qué se caracteriza esta población que se evaluó con 5 factores con BICE 4. Ellos encontraron que particularmente em, había diferencias significativas entre grupos, tanto en hombres y mujeres, ¿cierto? Como también en americanos caucásicos y latinos, y también en personas que puntuaban con un CI menor a 85 o en rango de buena desviación estándar, que sería 86 y 100. También ellos observaron que las diferencias radicaban en torno a la educación o quizás también a algunas condiciones neurológicas. Entonces, ellos como revisión sugerirían, o más bien sugerirían que la evaluación con 5 factores sería útil cuando se observa particularmente esta dispersión entre los puntajes que componen razonamiento perceptual y memoria de trabajo. Ellos observaron también, por otra parte, de que generalmente las personas que tenían un bajo nivel intelectual, según el CI, ¿cierto? Un bajo desempeño en el CI total, se tendía a evaluar con 4 factores, mientras que cuando las personas tenían mayor nivel de habilidad, ellos empezaban a interpretarlo con 5 factores. Lo mismo también pasaba, ¿cierto? El efecto con respecto al CI. Y también se encontró que en aquellos casos de adolescentes o jóvenes con más años de escolaridad, ahí primaba más la interpretación de los 5 factores, mientras que em, también se observó que los que tenían 5 factores generalmente tenían un mejor desempeño a nivel cognitivo. Bueno, ¿qué pasa y qué significa en el fondo esto de los 4 o 5 factores? Finalmente, em,
podemos ver que dependiendo de las características del perfil que nosotros planteamos, ¿cierto? Si siguiésemos las recomendaciones de estos expertos que escribieron el libro de interpretación de Vice 4, según el tipo de perfil cognitivo, ¿cierto? Puede ser que una evaluación a cuatro niveles, a cuatro factores, como propone el instrumento originalmente, puede no ser suficiente, puede no capturar la discrepancia que puede haber entre índices, ¿cierto? Y funcionaría de peor forma para explicar los resultados a que si utilizáramos un modelo de 5, ¿sí? Entonces aquí esto es interesante porque podemos ver que dependiendo de las características de la población en sí, puede que un enfoque de 4 o 5 no necesariamente de lo mismo. ¿Ya? Ahora, otro artículo interesante es sobre cómo podríamos relacionar, ¿cierto?, los constructos de la teoría Cattell-Horn-Carroll con otras pruebas neuropsicológicas. Y aquí particularmente en Alemania hicieron un estudio donde contrastaron con BAIS 4 y una prueba de evaluación neuropsicológica cuáles eran las correlaciones y cómo se solapaban quizás las medidas tanto de inteligencia como de funciones ejecutivas. Em, con respecto a la evaluación de la inteligencia y las funciones ejecutivas, hay algunos autores plantean que de por sí las funciones ejecutivas se podrían quizás entender bajo dos grandes paradigmas. Primero, ¿cierto? Están las personas que creen que de por sí el constructo es un sistema jerárquico y unitario, vale decir, algo mucho más mm, identificable, mientras que hay otros que creen que en realidad las funciones ejecutivas son procesos completamente distintos entre sí, pero que están interrelacionados. Em, las personas que creen, ¿cierto?, que con una aproximación más unitaria de las funciones ejecutivas, ¿cierto?, plantearían de que al final habría un gran factor o una gran función ejecutiva que explicaría el desempeño en general en este tipo de pruebas. Pero estas personas no están todavía del todo claras cuál es ese consenso, cuál sería esa habilidad en particular que explicaría. Como ustedes saben, ¿cierto? Hay muchos modelos de memoria perdón, de funciones ejecutivas que componen diversos constructos. Existe la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio, la planificación, etcétera, etcétera. Son una de las habilidades más descritas dentro de las teorías de funciones ejecutivas, pero no son las únicas. Se ha visto que inclusive hasta unas 20 habilidades se pueden derivar de lo que son las funciones ejecutivas. Por otro lado, las personas que tienen una aproximación más multidimensional, ellos creerían que la naturaleza de la función ejecutiva sería de esa forma, no podría ser reducida a un único factor, ya que se observa que las pruebas de memoria, perdón, las pruebas de funciones ejecutivas a veces no correlacionan entre sí. Y hay veces que pacientes con ciertos daños frontales específicos tienen desempeños muy diferentes en funciones ejecutivas. Por ejemplo, una persona quizás con una lesión en la corteza orbitofrontal no va a tener quizás los mismos déficits que una persona que tiene una lesión en el área dorsolateral, ¿cierto? Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que el cerebro en la adultez sobre todo está muy modulado y especificado. Entonces también las personas que tienen esta aproximación no unitaria de las funciones ejecutivas se preguntan si más bien este efecto de la baja correlación entre las pruebas se debería a que las funciones ejecutivas son diversas o si hay algunos otros factores que estarían interfiriendo en esas mediciones. Como ustedes sabrán, ¿cierto? Los test de funciones ejecutivas son bastante diversos. Tenemos algunos test que, por ejemplo, el test de Wisconsin, ¿cierto? Que trata de clasificar tarjetas. La manera de medir memoria de trabajo generalmente es a través de tareas de retenciones de dígitos, de información, tareas, digámoslo así, que evalúan el span atencional. Tareas de control inhibitorio, hay muchas, ¿cierto?
el Stroop, la planificación, la Torre de Londres, etcétera, etcétera, la Torre de Hanoi, vemos que son tareas muy, muy diferentes entre sí y personas pueden tener distintas desempeños en las pruebas. Aún así, habría que preguntarse, ¿estos desempeños distintos se deben a que las funciones ejecutivas en sí mismas son muy diferentes y están relacionadas? ¿O si también hay otros elementos que están influyendo en los resultados de las pruebas? Bueno, eso es una reflexión que trataron de hacer con este estudio y encontraron, ¿cierto? Bueno, con 205 adultos, ¿cierto? Los cuales fueron evaluados tanto con VICE 4 como con el módulo de funciones ejecutivas de la NAV, la Neuropsychology Assessment Battery. Ellos encontraron, ¿cierto?, de que había correlaciones significativas en la gran mayoría de los test de las subpruebas de VICE 4 y también en las pruebas o en los dominios que componen em, el módulo de funciones ejecutivas de la NAV. Por ejemplo, hay pruebas que no están aquí, pero que son importantes, por ejemplo, la fluencia de las letras, la categorización, juicio, laberinto, generación de palabras, son tareas de función ejecutiva. Vemos que casi la gran mayoría de las pruebas tienen correlaciones con ello. Esto implica de que los resultados entre sí pueden verse em, relacionados, ¿cierto? De que estarían midiendo, podrían estar midiendo algo similar. Y algo que ellos hicieron que fue muy, muy interesante es que ellos trataron de explicar en base a a los modelos de VICE 4 de 4 o de 5 factores, ¿cierto? Cuáles eran los modelos que ajustaban mejor a los resultados del cruce de la evaluación de inteligencia con funciones ejecutivas. Y ellos encontraron de que, bueno, primero un solo factor habla de si en el fondo VICE 4 y la prueba de función ejecutiva medirían lo mismo en un solo factor, se encontró abruptamente de que no es así, ¿cierto? Está rechazada la idea de que son lo mismo. Podemos ver que efectivamente son constructos diferentes, pero ellos encontraron de que los ajustes o los modelos, ¿cierto? Que incluían los cuatro índices principales de VICE 4 con o sin algunas modificaciones de la prueba de función ejecutiva, se ajustaban de peor forma en comparación con aquellos que sí estaban más ligados con la teoría Cattell-Horn-Carroll. Por otro lado, también encontraron que los modelos, ¿cierto? Porque aquí fíjense lo que hicieron aquí. Trataron de tomar las pruebas de VICE 4, las pruebas de funciones ejecutivas de la NAV, y trataron de hacer modelos a través de análisis em, de factores, perdón, se me olvida la palabra en español. Análisis factorial confirmatorio. Encontraron cómo se agrupaban mejor los desempeños de las pruebas y ellos a partir de eso inventaron o generaron modelos de cuál sería el más apropiado para interpretar los resultados. Y ellos encontraron que precisamente el modelo de 5 factores con la teoría Cattell-Horn-Carroll se ajustaba mejor, aunque particularmente dijeron que em, el modelo que mejor funcionaba era el modelo de 5 factores, pero agrupando tareas de velocidad de razonamiento fluido y memoria de trabajo en uno, y agrupando un sexto factor que no está en VICE 4, que sería la fluencia de recobro. Y esto demuestra de que en lo concreto, la profundización, ¿cierto? O la inclusión de los constructos de la teoría Cattell-Horn-Carroll pueden relacionar de mejor forma em, los resultados de las pruebas neuropsicológicas entre sí, particularmente la evaluación de la inteligencia y funciones ejecutivas.
Una cosa que quizás podríamos decir que es desventajosa es que hoy en día tenemos test para muchas cosas, ¿cierto? Los test proliferan, ¿cierto? Las tareas para evaluar habilidades cognitivas son muy abundantes, pero estamos inventando muchos test y todavía no llegamos a ciencia cierta a algunos constructos o algunos procesos mejor definidos. Entonces, ¿qué pasaría esto? Sería que tenemos que hacer más test o quizás tendríamos que empezar a investigar más bien en profundidad a partir de otros métodos de cruce de información, por ejemplo, los constructos que ya tenemos. Eso sería un poco el objetivo que tenía planteada esta información, esta prueba. En el fondo aquí pueden ver, ¿cierto?, que se agregó este factor entre la suma de razonamiento fluido y memoria de trabajo y se ajustaba mucho mejor a los resultados mezclando las pruebas de inteligencia y función ejecutiva, mientras que aquí la prueba de las tareas de recobro de información, ¿cierto?, se ajustaban mejor con la medida de función ejecutiva. Entonces, em, esto es importante de considerar de por qué la teoría Cattell-Hall-Carroll es algo promisorio y algo relevante que debiésemos conocer los psicólogos que trabajamos con pruebas psicológicas. Es que hoy en día la operacionalización de las habilidades cognitivas permite poder relacionar y generar más vínculos entre las mediciones de las pruebas y por ende delimitar y comprobar con evidencia algunos constructos que hemos sostenido hace muchos años, pero que quizá a lo mejor no hayamos tenido la oportunidad de verificar. Ahora, mientras yo hacía este seminario, ¿cierto? Mi pregunta en mente era tratar de justificar por qué y tratar de quizás convencer a la audiencia por qué sería mejor emplear un modelo de 5 factores en vez de 4. Y cuando estaba buscando la información encontré algo súper curioso que para mí fue la noticia de último minuto, es que ya hay fecha para que salga el Vice 5. Según Pearson, ¿cierto? Que es la dueña de la franquicia de las escalas Wechsler, sería en otoño de 2024, que sería primavera en el hemisferio sur, sería esto como en septiembre, ya va a salir en Estados Unidos la quinta versión de la escala Wechsler de inteligencia para adultos. Lo cual, si bien es cierto, sabemos que para que llegue a nuestros países va a tardar un poco más. Por ejemplo, en Chile, BIS 5 se demoró casi 9 años en llegar, no, perdón, 5 años en llegar y que se pueda ser utilizado, ¿cierto? Ya por lo menos ya sabemos que la versión siguiente de las escalas Wechsler de adultos ya van a estar disponibles. Y fíjense algo que implica las nuevas características. La nueva versión de Vice va a separar eh, el índice de razonamiento perceptual en índice visoespacial e índice de razonamiento fluido. O sea, va a ser consecuente con lo que se ha planteado de eh, el modelo de 5 factores. Por ende, si nosotros tratáramos de responder la pregunta por qué sería mejor utilizar un modelo de 5 en vez de 4, ya después de haber encontrado esta noticia, lo que yo podría decirle es que es lo que se viene. O sea, ya la quinta versión va a incluir un modelo de 5 factores, por ende nosotros debiésemos quizá abrirnos a la posibilidad de tratar de interpretar los resultados de esa forma. Bueno, algo importante y sobre todo para aprovechar un poco la emoción de la noticia, ¿cierto? Algo que me llamó la atención de la nueva versión de Vice 5 en el futuro, ¿cierto? Es que van a tener puntos de inicio diferenciados para las personas que se sospechan que tienen alta capacidad o que serían lo que le llamaban anteriormente la superdotados. ¿Cómo va a ser eso? La verdad es que me genera mucha curiosidad. También dice que va a incluir algunos índices para poder abordar evaluados que tengan problemas de expresión y también problemas de motores. Posiblemente el índice no verbal va a estar incluido como en el VICE 4, perdón, como en el VICE 5.
ya la separación de razonamiento fluido y visoespacial sí o sí ya es una realidad que va a ocurrir. También, al parecer, yo diría que la prueba de retención de imágenes también va a estar porque hablan de que se va a evaluar la memoria de trabajo, no solamente desde el auditivo, sino también desde lo visoespacial. De hecho, inclusive habla de que va a haber tres nuevas pruebas, las cuales quizás no hemos visto todavía, porque recuerden que la prueba más reciente de las escalas Beckler era BIS 5, hasta ahora que va a salir BIS 5. Va a estar el índice de razonamiento cuantitativo, ¿cierto? Y van a tener dos índices expandidos. Es algo que em, Pearson ha sacado, ¿cierto? Que estos índices expandidos, donde, por ejemplo, razonamiento fluido o o sea, o comprensión verbal, ¿cierto? Eh, Se han creado estos índices que son como clínicos, algo que quizás todavía nosotros no tenemos en nuestras versiones en Latinoamérica, pero en libros como los Essentials, ¿cierto? Hablan de estos índices expandidos. Así que va a ser bastante interesante. Y ya vemos que de por sí el modelo pentafactorial llegó para quedarse. Entonces ya debiésemos quizás nosotros reflexionar sobre cómo podríamos, mientras nos llega BICE 5, ¿cierto?, en nuestros países, cómo podríamos cambiar el paradigma de un modelo de 4 factores a uno de 5. Y bueno, esa sería la presentación que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Em, Vamos a abrir el espacio de dudas, preguntas, comentarios. Sebastián dice, wow, qué noticia. Sí, yo quedé así, pero sorprendido. Porque generalmente las innovaciones de una escala siempre después le aplican a otra. Y, por ejemplo, ya hemos visto que evaluar memoria de trabajo únicamente con información verbal se queda corto. O sea, hoy en día ya vemos que es necesario evaluar memoria de trabajo visual y también generar índices que estén más de acuerdo con las teorías como, por ejemplo, las Cater-Hall-Carroll. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas sobre la presentación, sobre Vice 4. Aquí está el espacio abierto para que se puedan manifestar. Mientras tanto, me gustaría comentarles que, si bien es cierto, yo creo que el análisis de o la pregunta estos de 4 o 5 factores, como yo les decía, no es algo que quizás uno va a hablar todos los días, o en realidad no es que me vaya a cambiar la perspectiva de que tengo del mundo, pero sí no, me haría un poco sugerir la reflexión de que, si bien es cierto, los instrumentos van desarrollándose, nosotros como psicólogos, como expertos en el área, no debiésemos quedarnos únicamente en lo que dice el manual. Uno debiese estar tratando de estar al corriente eh, de lo que está pasando en la discusión científica. Y esto es algo de los 4 o 5 factores, ¿cierto? Empezó a pasar más o menos en el 2010, 2015, y la gran pregunta era, bueno, ¿cuándo va a pasar o cuándo se va a oficializar para la evaluación de adultos? Lilian pregunta, ¿en qué casos clínicos se evalúa el VICE 4? Bueno, el VICE 4 está pensado para una mayor cantidad de población, a diferencia de la escala infantil, ¿cierto? Porque puede evaluar desde adolescentes, estudiantes universitarios jóvenes, adultos, personas mayores. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier persona en edad adulta, ¿cierto?, podría beneficiarse de una evaluación con VICE 4,
pero también hay que considerar que VICE 4 es una prueba verbal, es una prueba que demanda algunas habilidades base, ¿sí? Por ejemplo, depende mucho del input visual, por ende, una persona ciega no se le podría aplicar la prueba por completo porque necesita ver los cuadernillos de estímulo. Em, yo he visto harta investigación sobre VICE 4 en población con TDAH, en personas con daño cerebral, en personas con trastornos neuropsiquiátricos, y la utilidad que tiene la prueba es simplemente poder arrojar un perfil de fortalezas y debilidades cognitivas. Eso puede servir para muchas cosas, ya sea para monitorear avances o monitorear cambios, ¿cierto? Dependiendo de alguna situación. O quizás en algunos otros contextos plantear programas de intervención o remediación en algunas áreas. Aún así, recuerden que VICE 4 no es una evaluación neuropsicológica y la rehabilitación en sí va más allá de simplemente evaluar las funciones cognitivas. Faumelisa Herrera Barriga, usted levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya. Em, Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Herman, conocerte. Mira, yo la experiencia que tengo aplicando VICE 4 es en contexto educacional. Ujú. Trabajaba en un colegio técnico profesional y por ende, dentro de las aplicaciones, por la edad, me correspondía aplicar a chicos y chiquillas que ya tenían más de 16 años. Mi consulta es porque en algunos casos me pasaba que, ahora ya salí del contexto educacional, pero tengo estas dudas respecto de que en algunas aplicaciones la dispersión entre índices en algunos de esos chicos, sobre todo cuando había alguna situación de diagnóstica de discapacidad intelectual, por ejemplo, me salía la dispersión entre índices muy alta. Y chuta, me complicaba la interpretación de los resultados. Eh, entonces, según si entendí bien en tu presentación, lo que me estás diciendo es que quizás en esos casos yo podría utilizar un modelo de 5 o 4 factores para poder revisar o analizar los resultados de esta prueba, de esta evaluación. Sí, por ejemplo, bueno, la indicación que decía Lichtenberg y Kaufman era que si en las pruebas de razonamiento perceptual o memoria de trabajo había una diferencia entre sus pruebas de más de 5 puntos, se tenía que sí o sí involucrar un modelo de 5 factores, porque eso explicaría mejor la variabilidad de los resultados. Entonces, sí, Ah, posiblemente perfecto. eso podría haber ayudado en ese entonces, en aquel contexto. Aunque también en esta investigación que se mostró, se vio que también no solamente depende de la dispersión, también depende de el resultado de la escala total también. Por ejemplo, ahí decían que entre más bajo era el nivel de habilidad, era más apropiado también utilizar un modelo de 4 factores. Pero eso es Ujú. cuando los perfiles son más armónicos. Yo lo Claro. que he sacado de reflexión es que en realidad cuando el perfil es más disarmónico, se debiese proponer los 5 factores igualmente. Y eso es Ujú. un poco la estimación, o más bien la sugerencia que hacían Kaufman y Lidenberg, que sí, se debiese haber variado un poco más. Claro. Claro, porque en algún momento yo me encontré con el libro de Kaufman y me Ujú. pareció súper interesante, pero no me dio la posibilidad, porque en los contextos educacionales uno tiene poco tiempo de Sí. poder hacer estos análisis más profundos, pero cuando lo encontré y me dio la posibilidad de efectivamente reflexionar que podía hacer este análisis, me pareció muy interesante y muy enriquecedor, porque claro, si tenía la posibilidad de poder hacerlo y después entregar los resultados mismo programa, al establecimiento educacional y a la familia, hacía mucho más sentido cómo Kaufman integraba efectivamente los conceptos de manera teórica y que eso también se puede reflejar en la práctica. Sí, y sabes qué, aprovechando la pregunta, me gustaría mostrarles algo que en algunos países se hizo. Por ejemplo, no lo pude mostrar por el tiempo, pero en Francia se hizo un estudio, ¿cierto?, sobre cómo agregar un modelo de 5 factores en VICE 4, y ellos lo publicaron. Entonces, fíjense, aquí uno puede ver
Por ejemplo, este es el razonamiento fluido, ¿cierto? La suma de matrices y balanzas, ¿cierto? Arrojaba un índice, digámoslo así, compuesto que se pudiese interpretar. O sea, si hubiese hecho algo así en español o que se hiciese algo así en Chile, sería súper útil para el uso de Vice 4, porque como podemos ver, el modelo, y como usted menciona, ¿cierto? A veces se queda corto para algunos casos. Entonces, eso es lo que debiese quizá poder estar disponible, pero se necesita investigadores, ¿cierto? Y personas que pudiesen reproducir ese trabajo para que se aplicara en la práctica. Pero sí, efectivamente. Perfecto, gracias, Herman. Me quedó mucho más claro. Muchas gracias. No, no hay de qué, un gusto. ¿A una persona con TEA se le puede aplicar la evaluación? Sí, sí se puede. Hay que recordar, sí, que dependiendo de dificultades en la comunicación, posiblemente va a requerir algunos apoyos. Y en el manual de Vice 4, ¿cierto? Hay una tabla que ofrece recomendaciones, o más bien sugiere qué prueba podría verse más o menos afectada dependiendo de algunas otras formas de administración, ¿ya? Pamela dice, en caso de que salga en otros países el Vice 5, en Chile se respetarían entonces los resultados de Vice 4 debido a que no llega al país. Sí, exactamente. Todavía sigue siendo válido para nuestra población Vice 4 porque esa prueba tiene baremos chilenos. O sea, se estandarizó con una población chilena. El Vice 5 va a salir, ¿cierto?, el otro año, pero va a ser con normas de Estados Unidos. Y la prueba no va a estar ni adaptada en español todavía, ni va a tener baremos de Chile. Entonces, el próximo paso para que podamos usar Vice 5 es que se valide en Chile, se haga una traducción, se haga un testeo, ¿cierto? Se haga una muestra de tipificación. Y para eso yo creo que va a demorar. Va a demorar yo porque pude ver un poco lo duro que es el proceso, ¿cierto? Los pasos que se tienen que cumplir. ¿Ya? Dice Sebastián, me pareció muy importante saber de su participación en la estandarización de BIS5 en Chile. Mi profesora de neurociencia, Catherine Morgado, me comentó que también participó en ella muy bien. Sí, sí, estos trabajos son súper es importante tener muchos colaboradores porque es tremendo trabajo. O sea, la verdad que sacar una escala para que funcione para un país completo, ¿cierto? Requiere de la colaboración y de la cooperación, ¿cierto? De varias partes. La estandarización de B5 fue, a mi opinión, bastante buena. De hecho, yo he podido comparar los resultados de los estudios psicométricos del B5 chileno con el B5 en francés de Canadá. Y la verdad es que el modelo cumple más con la curva normal en Chile, ¿cierto? Y se ajusta mejor a la teoría que el resultado de B5 en Canadá en francés. Así que debiésemos sentirnos orgullosos de que el instrumento que se validó en Chile tiene muy buenas propiedades psicométricas, ¿cierto? Y además también hay muchos investigadores, ¿cierto?, que hacen estudios de propiedades psicométricas de BISC. Entonces, muy, muy bueno. Hay algunas patologías que quedan excluidas de la aplicación de la evaluación. Yo creo que em, las personas que tienen dificultades motoras, particularmente podrían tener problemas con construcción con cubos, ¿cierto? O personas que tengan baja visión o dificultades de la visión. Ahí sería importante que ellos pudiesen tener esas dificultades corregidas o compensadas lo más posible para que la prueba fuera lo más semejante a cómo se validó. André dice, ¿cómo afectaría el cambio de BICE 5 para la población con discapacidad intelectual en Chile? Bueno, todavía ni siquiera yo conozco en completo cómo va a ser el BICE 5, pero mi sospecha, si repite un poco los cambios que hubo en BICE 4, BICE 5, posiblemente el BICE 5 va a agregar ítems de mayor facilidad para evitar el efecto suelo, ¿cierto? Que generalmente eso es lo que pasa con personas que tienen dificultades intelectuales, ¿cierto? O los resultados de las pruebas de inteligencia es que a veces fallan muy temprano en los test. Los test son muy difíciles y a veces no logran discriminar. Y bueno, a mí lo que me llama harto la atención es que va a haber puntos diferenciados también para alta capacidad. Entonces, yo creo que la prueba, al parecer, está pensando muy, muy bien
sobre qué contextos y en qué maneras de aplicar la prueba va a beneficiar a la población. También con el cambio del BAIS 5, estuve leyendo un poco en la página, eh, va a ocurrir lo mismo que con BIS 5, que con 7 subpruebas se va a calcular el CI total, con 10 subpruebas se pueden calcular los índices principales y va a reducir la evaluación a 60 minutos. Pero aún así, con respecto a la situación, o más bien la población con discapacidad intelectual en Chile, no debiese quizás haber un gran cambio, porque simplemente el instrumento para evaluar la inteligencia se va a actualizar. El diagnóstico y también el abordaje de la discapacidad intelectual en Chile va mucho más allá de simplemente la evaluación de inteligencia. Hoy en día debiésemos preguntarnos en Chile cómo estamos evaluando habilidades adaptativas en población con discapacidad intelectual o cómo estamos preparando mejor adaptación o funcionalidad, ¿cierto?, en personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, debiésemos promover quizás el modelo de conducta adaptativa de la IDD o alinearnos y generar más intervención, ya que en realidad en torno al diagnóstico no tenemos tantos problemas en realidad. Chile por lo menos tiene instrumentos validados para poder hacerlo. VICE 4, el AVAS 2. Entonces, para verificar los criterios diagnósticos tenemos las herramientas. Lo importante sería poder pensar en las intervenciones. ¿Qué tipo de apoyo se requeriría para una aplicación del test en el caso de un individuo con TEA? Em, bueno, el manual de VICE 4 sugiere, o más bien señala, que la mayor interferencia podría ocurrir si es que hay un traductor. Y, por ejemplo, alguien que es sordo, ¿cierto? Y necesita un traductor de lengua de señas, eso em, podría influenciar la manera en que la persona percibe los ítems y por ende cómo responde. Para una persona dentro del espectro autista, yo creo que si la persona es capaz de concentrarse, es capaz de poder aguantar una evaluación de 45 minutos, 15 minutos quizá, podría no tener ningún problema en aplicar la prueba. Aquellos que son no verbales, sí, ahí tendría quizá algunas dificultades porque em, tanto en la expresión como en la comprensión se requiere el lenguaje para VICE 4. Nosotros pasamos las preguntas hablándolas, ¿cierto? Y él tiene que entender, tiene que escuchar la instrucción y comprenderla. Si una persona no tiene esa habilidad, no debiese ser evaluado con escalas Wechsler, ¿ya? Dice, hay otro tipo de pruebas en proceso de validación, PSI 4, por ejemplo. Mira, no conozco esa prueba, la verdad. Lo que sí estuve viendo, bueno, para validación en Chile, la verdad, conozco pocas. Lo que sí podría contar de VICE 5 es que estuve leyendo que también va a salir la escala de memoria de Wechsler, la versión 5, que generalmente la validan junto con con VICE. Entonces, habitualmente se ve que ambas están como relacionadas y las aplican juntos en la muestra. Y ellos dijeron que la escala de memoria de Wechsler, ¿cierto?, va a salir en 2025 en Estados Unidos. Esas no tenemos ninguna validad en Chile, la verdad, entonces no las usamos mucho, pero existen, ¿ya? Joana dice, yo encontré que más que discapacidad hay derivación cultural, quizás deprivación cultural, pero aplicar el test da como discapacidad. Sí, o sea, en Chile es un tema tremendo, em, cómo pueden verse afectadas las evaluaciones de inteligencia por aspectos socioeconómicos. Se ha visto, por ejemplo, en los estudios de validación de BI 5 el efecto del nivel socioeconómico en las mediciones de inteligencia. Y eso por un tema midiendo el nivel socioeconómico por el tipo de colegio de los niños. Aunque es curioso, yo hace poquito en una reunión, una colega expuso un trabajo con el BIS 4 en Francia y ella comentó que el nivel socioeconómico en Francia no se mide por el tipo de colegio, sino se mide si los papás están juntos o están separados. ¿Por qué? Porque en Francia está la visión de que hombre y mujer, ¿cierto? Los padres, ambos padres tienen que trabajar para mantener un hogar. Entonces, cuando hay un divorcio,
solamente hay un padre, un progenitor trabajando, por ende se asume que hay menos recursos. Y yo encontré eso bastante curioso y bastante diferente a lo que es nuestra realidad en Chile, ¿cierto? No sé en México, a los que están de México, si están presentes me podrían decir, pero en Chile, eh, la mayor diferenciación de niveles económicos lo vemos en los tipos de colegio, los tipos de educación que los evaluados pueden pagar. Y eso es algo que, por ejemplo, quizás en otros países no ocurre tan así. Entonces, es curioso. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Les agradezco también ahí los que han interactuado, ¿cierto? Y han agradecido la presentación. Espero no haber sido tan, tan abstracto, tan en la nube mi presentación, pero yo encontré que es bueno introducir la necesidad de la teoría Cattell-Horn-Carroll para interpretar las pruebas de inteligencia y cómo podemos empezar a hacer el cruce con los resultados de las pruebas. Más que simplemente empezar a aprender test como loco, más bien tenemos que ver la teoría subyacente a eso. Entonces, si hay otra duda, pregunta. Si no, Paulina, yo creo que estamos listos. Bueno, profesor, le Gracias, damos Antonio. gracias. Las Le damos recuerdo. gracias entonces por la participación en el seminario de hoy. También agradecemos al expositor Germán Tomás Herenfeld por su presentación. Muchas gracias.